Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de hoy que viene muy interesante. Vamos a conversar con Michael Reed del Economist sobre temas bien relevantes, lo que está pasando en el Perú y su visión, que es siempre interesante de lo que pasa en el Perú, sobre todo, y en América. Él trabaja en Economist con una visión de lo que pasa en América Latina. Vamos a una breve pausa y, como les dije, venimos con Michael Reed de The Economist y con el doctor Guillermo Bertocchi, quien nos va a hablar de la política de refugiados luego de una riquísima experiencia en Naciones Unidas. No se mueva, ya venimos. Así es, escribiendo un libro que ya terminé. Estoy conversando con Mike Reed. ¿Usted lo debe leer o lo debe seguir? Porque, por ejemplo, esta semana ha escrito un artículo en The Economist, trabaja ahí desde el año 90, que ha sonado mucho, que es el trabajo italiano del Perú. Mike, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Augusto, un gran placer estar aquí contigo. Y el placer es poder conocer que ya has venido a vivir acá en Lima. ¿Cómo te describo, Mike? Tú conoces el Perú tanto que has estado aquí vinculado, estás casado con peruana y conoces el Perú, es muy cerca. ¿Hace cuánto? ¿30 años? ¿Cuánto tiempo? Yo viví aquí de 82 a 90. Correcto. Y, años complicados, y después nos fuimos a México, a Londres, a Brasil, a Londres otra vez, y ahora y luego has estado de editor para América Latina, sí, en Londres, y ahora se ha creado un cargo para ti que yo nunca lo había escuchado. Yo había conocido de editor at large, pero nunca writer at large. Es columnista y... Bueno, writer at large es difícil traducir al español, pero yo pienso que es como ser un libro periodístico, claro, más o menos. Así es. Y escribes una columna estupenda que se llama Bello. Así es, por Agustín Bello, el venezolano. Correcto. Chileno, ¿no? Bueno, Mike, bienvenido y qué gusto tenerte. La verdad que va a ser un placer invitarte lo más que pueda a este programa para que nos des tus opiniones. Este artículo que has escrito, ¿te ha impactado que haya tenido tanto impacto acá en el Perú? Sí, la verdad que sí, me sorprendió un poco, porque yo pensé, como tú escribiste el otro día, ¿no? O sea, no es una gran novedad. Decía que es un paradojo en el caso peruano, que la economía ha ido tan bien en los últimos años y la política estructuralmente es mucho más débil que en muchos otros países. Correcto. De América Latina. Entonces, yo me puse a pensar en ese paradojo por dos cosas. Últimamente, el drama sobre la aprobación del gabinete, que mostró un poco el aislamiento político del presidente, por un lado, y por otro lado, las cosas espantosas que están pasando en Ancash, que referiste ahora. Entonces, lo escribí pensando en eso, ¿no? Y diría directamente la pregunta, ¿es posible seguir mucho tiempo más con éxito económico, pero con una política e instituciones tan débiles? Yo pienso que evidentemente hay el riesgo, sobre todo si el crecimiento, porque yo pienso que lo que ha lubricado las contradicciones y ha permitido que el Perú siga adelante es que ha habido mucho crecimiento económico, mucho dinero. Eso ha permitido que los gobiernos han podido hacer cosas, la sociedad es mucho más dinámica. Y ha habido, mucha gente han salido de la pobreza, la clase media ha crecido, pero ¿qué pasa el día en que ese flujo de dinero se seca y crecen frustraciones? Entonces, ahí es el papel en la democracia del sistema político, agregar los intereses a canalizar las quejas y amortiguar el descontento. Y pienso que yo dudo que el sistema peruano sea capaz de eso. Ahí mi preocupación. Ahora, ha durado 25 años. Claro. ¿Por qué no puede durar 25 más? Duró 25 años y los 8 años de eso con un régimen autoritario. Así es. Bastante corrupto. Y no creo que nadie en el Perú quiere volver a ese tipo de régimen, aún los fujimoristas. Ni los fujimoristas, así es. Pero entonces tú sí ves que hay un riesgo por delante. ¿Y por qué acá no interesa tanto, salvo el tema de instituciones débiles y política débil? No le interesa mucho a los actores reales, a los políticos, a los empresarios, sino es un tema como académico, de periodistas y nada más. Sí, a mí me preocupa un poco la euforia que he detectado en los empresarios en los últimos 2 o 3 años, ¿no?
está muy bien que están contentos y tienen toda la razón de estar contentos y están trabajando bien y todo el resto, pero me parece que debe haber un poco más preocupación por la política. Yo supongo que no hay tanta preocupación porque cada uno está bien en este momento, ¿no? La preocupación va a venir cuando las cosas no están tan bien. Claro. ¿No? Ahora, lo que más tuvo impacto en tu artículo, que es el tema de fondo, era ese, el tema de las instituciones, pero todos se agarraron de un párrafo en que decías que el presidente Humala no tenía liderazgo. Entonces todos dijeron, The Economist dice que Humala no tiene liderazgo, entonces no tiene liderazgo, y fueron contra él. ¿No tiene liderazgo? ¿Tiene menos liderazgo que otros presidentes? Yo pienso que evidentemente tiene menos recursos políticos que sus antecesores, ¿no? Porque es un hombre que hizo carrera en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que llega al poder sin una propuesta programática clara. Uno espera que está aprendiendo en el puesto, ¿no? Pero yo pienso que se ha aislado políticamente más, y se ha comentado eso aquí, claro, ¿no? Eso es muy riesgoso. Más que sus antecesores. Pero también dije en el próximo párrafo, pero el problema es mucho más profundo que el presidente Humala. A eso iba, pero muchos en la oposición, o sea, destacaron ese párrafo nada más y se olvidaron del resto de lo más importante del artículo. ¿Cómo se ve al Perú desde tu cargo que has tenido de editor para América Latina de The Economist, que además es una revista tan influyente en el mundo? ¿Cómo se ve al Perú? Y ahí te hago el contraste en que a veces dicen que desde el Perú somos más pesimistas y que desde fuera son más optimistas. Yo pienso que eso es verdad. Yo pienso que se ve bastante bien. Desde fuera. Desde fuera, y con razón en muchas cosas, porque efectivamente el proceso de crecimiento ha sido extraordinario. El Perú y Panamá son los dos países de América Latina que han tenido tasas de crecimiento realmente asiáticas. Y ha habido un crecimiento de empresas, de nuevas empresas surgiendo, todo esto. Creo que hay mucho interés afuera en la Alianza del Pacífico, porque junta tres economías en Sudamérica que han crecido bastante alto y porque es una alternativa tácita a Mercosur, ¿no? Que es mucho más proteccionista. Ahora, no sé, a veces a mí me gusta hacer la comparación que tú debes haber escuchado acá mucho, pero que a veces los peruanos dicen de las mujeres, pero también podrían decir de los hombres, ¿no? Que tiene buen lejos. Es decir, cuando ves a la mujer de lejos dices, está muy bien. Cuando ya te acercas un poco, ya le ves las arrugas, era un poco pesada. ¿Es así el Perú? Es decir, que desde lejos se le ve muy bien, pero cuando te acercas, ¿saltan los problemas? No sé si las mujeres dicen lo mismo sobre los hombres. Así es, estoy de acuerdo que deben decir lo mismo y peor. Yo pienso que hay algo de verdad en eso. Eso no quita que a grandes rasgos el país va bastante bien. Claro. Uno no quiere minimizar eso, pero obviamente, visto de cerca, uno ve ineficiencias múltiples, trámites absurdos. Había un punto bien interesante de Alfredo Torres en el periódico. En el artículo que publica en Comercio hoy. Esta mañana, en que dijo que el presidente le había faltado el liderazgo para como batir en los trámites que han crecido mucho en los últimos años, que si no hay un esfuerzo deliberado político para quitar trámites, se van multiplicando por sí mismo, ¿no? Entonces hay cosas absurdas aquí, y este es un país abierto, con una economía abierta, ¿no? Pero hay unos trámites y reglas que realmente estorban mucho. Y también yo diría que el titular de que Perú está al fondo del aula en las pruebas PISA, claro. Uno siente eso en la poca capacitación de muchos trabajadores peruanos, ¿no? Que no les han enseñado a razonar o a escuchar, simplemente repetir fórmulas. Claro. Y eso es un problema. Es un problema para la competitividad del Perú, claro. Y para... Claro. ¿Y sientes que los peruanos a veces como que nos deleitamos un poco? Bueno, hay un exceso de optimismo. Este año va a crecer la economía al 5% y muchos creen que estamos en recesión. Claro, tú comparas con otros países, pero como que nos falta
pensar más en grande y que nos andamos comparando con Chile, lo que más nos comparamos en la región, pero ¿puede el Perú comenzar a mirar un poco más allá? ¿O debería hacerlo? Yo diría que el Perú tiene que pensar en chico, más bien. En chico. Porque tiene que pensar en estas cosas que podrían parecer políticamente chicas, pero las cosas son fundamentales. Como educación, salud. Educación, todo lo que tiene que ver con productividad. Informalidad. Claro. Lo planteo como pregunta. Un país que tiene 61% de la PE, de la fuerza laboral, trabajando informalmente, Claro. ¿puede llegar a ser un país desarrollado? No. ¿No? Entonces, mira, es un tema súper complejo, pero no es fácil. Pero me parece que el debate tiene que profundizarse en esos aspectos, ¿no? Que por supuesto es bueno buscar buenas prácticas del resto del mundo, pero me parece que mirar afuera sin mirar los problemas de adentro sería un error. Bien, Mike, vamos a una breve pausa y en la segunda parte quería preguntarte ya más que la economía sobre tu visión. Tú viviste acá entre los años 82 y el 90 y has regresado a vivir 25 años después. ¿Cómo has visto el país? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué anda bien y qué anda mal? Y luego venimos con el doctor Guillermo Betoqui para conversar sobre política de refugiados. No se mueva, ya venimos. Muy bien, estoy conversando con Michael Reed, escritor at large, no sé cómo traducirlo, pero del Economist y que ya, la verdad que estoy muy contento de que esté en Lima. Yo por lo menos a recurrir bastante a él. Y Mike, antes de entrar a tu decisión de venir a vivir a Lima, quería preguntarte, hay un congreso que está organizando un foro, de Economist, en Lima dentro de poco. Cuéntanos de qué se trata. Es un foro el día 13 de mayo. Se llama Perú un punto de inflexión y hemos invitado a una serie de ministros y dirigentes empresariales importantes peruanos, pero también gente de afuera como César Gaviria, el expresidente de Colombia, Joaquín Barbosa, el expresidente de la Corte Suprema de Brasil, David Bogenini, que es el presidente del Grupo Sura, que es de Colombia, que es la empresa latinoamericana más importante de seguros y pensiones, para hablar sobre estos temas. Porque yo pienso que el Perú está empezando a entrar en una etapa nueva, en que el impulso enorme de las materias primas, del precio de las materias primas por la industrialización de la China, se está debilitando y que el crecimiento va a tener que venir después de los próximos 2 años, ¿no? De productividad, infraestructura, educación, hacer las cosas mejor. Y eso es el temario del foro, de cómo... ¿Y cualquiera puede asistir a este foro? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo pueden hacer? Es una buena pregunta, pero si miren en nuestra página web, que es www.economist.com, ahí están los detalles. Perfecto. Va a estar estupendo. Tú vas a estar participando ahí. Yo voy a estar moderando la sesión y tú vas a estar participando para mi gran gusto, ¿no? Es correcto. Ahí vamos a estar. Para hablar de la política, hablar de este tema. Pero ahora yo hago las preguntas. Mike, viviste en Lima desde el año 82 al año 90. ¿Qué te puedo decir? No fue la mejor época del Perú, fue una época bien complicada. Y, ¿por qué has decidido venir a Lima? Bueno, tengo una agenda privada, mi esposa es peruana, es antropóloga, y una antropóloga peruana puede hacer mucho más en el Perú que en Londres. Y habíamos pasado 15 años en Londres y ella quería volver. Pero también para hacer el trabajo que estoy haciendo, curiosamente, yo me acuerdo en los 80 que la gente de planificación hablaron de que querían convertir a Lima en un hub aéreo, ¿no? Así es. Un punto de conexión aéreo para la región. Y por supuesto que no lo lograron. Pero ¿qué pasó? Que se privatizó el aeropuerto, que ahora funciona bien. Ya no hay aerolínea de bandera, entonces no hay protección de una aerolínea. Entonces Lima es un hub para los 3 grandes grupos aeronáuticos de la región y tiene las mejores conexiones aéreas. Con lo cual, para tu trabajo, estás en el lugar ideal. Es el mejor lugar, entonces uno puede llegar, además geográficamente está en medio. Pues, ¿no? Entonces por eso es peruano, el aeropuerto está mejor, estás bien ubicado. Y ¿cómo has visto este cambio, más allá de que tú venías de vez en cuando, pero ya el estar viviendo acá en el Perú,
¿Qué te inspira? ¿Cómo te sientes? 25 años después de estando para acá. mí es muy interesante volver. Siempre hemos visitado, Claro. evidentemente, pero una cosa es visitar, otra cosa es sumergirse Así es. en la realidad peruana. Es otro país en muchas cosas, ¿no? Es otro país. Porque el Perú en los años 80 era muy pobre, ¿no? Muy pobre. En muchas cosas, además de ser violento, era muy tranquilo, pero demasiado tranquilo, ¿no? Ahora, Lima, todavía no he podido viajar mucho en el interior, pero tengo muchas ganas de hacer eso. Pero Lima me fascina la forma en que, en forma surrepticia, se ha convertido en metrópole. Es como edificio, es como casa por casa se han convertido en edificios, Así después es. un edificio más grande, después aún más grande, ¿no? Y si dejas de pasar 3 meses por una cuadra, vas a encontrar más edificios. Claro, entonces hay una explosión de construcción. Yo no sé quién va a vivir en todos esos departamentos, pero eso es... Alguien los está comprando. Pero hasta ahora alguien los Así ha es. estado comprando, ¿no? Y evidentemente el Perú era muy aislado, todavía es un poco aislado, ¿no? Pero la globalización llegó, evidentemente, ¿no? ¿Hay algo que extrañes de la Lima de los años 80 en que vivías acá? ¿Que ya no, que haya sentido que le falta o que ha perdido? Bueno, extraño que uno podría hacer en el carro, uno podría hacer 6 cosas en 6 lugares diferentes de la ciudad en un solo día y tranquilo y relajado. Pero qué bueno que no es así. De alguna forma. Bueno, Mike, la verdad que es un gusto tenerte acá y vas a estar entonces ya escribiendo semanalmente la columna B. Usted puede leerlo en The Economist, todas las semanas aparece tu columna, ¿no? Claro, así y es. eso te va a obligar a estar viajando por la región. Sí. Justo pero estaba en Colombia, por ejemplo, ¿no? así es. Pero vas a tener una actividad, no sé, vas a estar participando en foros, en discusiones, va a ser un gusto tenerte porque es alguien que tiene una visión tan interesante del Perú y que lo conoces desde diferentes enfoques en todos estos 25, 30 años. Bueno, sí tengo muchas ganas de volver a encontrarme con el Perú en profundidad, digamos, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de vivir en Brasil, de vivir en México, justo he terminado un libro sobre Brasil, entonces es interesante tener como una perspectiva comparativa sobre el Perú, digamos, ¿no? Sin duda. Mike, bienvenido. La verdad que es un gusto nuevamente estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Augusto. Muy bien. Ha sido Michael Reed de The Economist. Vamos a una breve pausa y venimos, como les dije, con el doctor Guillermo Betoqui, que también viene luego de vivir bastante tiempo fuera en Naciones Unidas, en agencia trabajando en tema de refugiados. Viene al Perú y vamos a conversar con él esta noche aquí en Buenas Noches. No se mueva, ya venimos.